se pueden presentar. Cuando vivía con mis papás en el Estado de México, planté yo personalmente 2 árboles de durazno. Tenía como 15, 16 años cuando lo hice. Los dos crecieron, pero uno de ellos creció muy bien, muy rápido, y el otro tardó mucho más, meses, incluso años en crecer. Uno de ellos creció y dio mucha sombra, incluso fue muy frondoso, pero ¿qué creen? No dio fruto, o muy poquito fruto. Después entendí y supimos que el árbol tenía cierto bicho o parásito que inhibía el crecimiento. A diferencia del otro árbol que tardó más tiempo y más años en crecer, empezó a dar fruto. Y daba bastante fruto en verano y había bastante durazno en ese árbol. Eh, Siempre estamos juzgando las apariencias, siempre juzgamos en base a lo que nuestros sentidos observan y ven. Siempre estamos analizando y tomando determinaciones en base a lo que la apariencia nos deja ver. Pero lo que Dios propone en nuestras vidas es fruto. Y no es algo añadido de fuera, tiene que salir desde adentro del cristiano. El único que nos puede producir fruto desde adentro es el Espíritu Santo, que mora en cada creyente. Y aquí en Gálatas 5, versículos 16 al 18, tenemos estas dos expresiones de andar por el Espíritu y ser guiados por el Espíritu. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a comprender su palabra. Te bendecimos en esta hora, Señor, gracias por tu misericordia y tu bondad. Te suplico nuevamente, Señor, que alumbres nuestro corazón, que es engañoso y perverso, con tu palabra. Que sea tu palabra la que transforme este corazón. Que sea tu palabra la que alumbre el lugar más oscuro de cada corazón aquí presente. Que sea tu palabra la que sea enviada a la profundidad del corazón y regrese a ti con fruto, Señor, para tu gloria y tu honra. Que tu nombre sea glorificado y exaltado. Abre nuestros ojos, Señor, para mirar las maravillas de tu ley. Te suplicamos que obres en nosotros, porque nosotros no podemos. Somos incapaces de entender y comprender tu palabra. Pon en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, para que en todo y por todo tu nombre sea glorificado y exaltado, Señor. Entonces vamos, encomendamos este tiempo para que tú te glorifiques y seas el único reconocido en este tiempo, Señor. Por Cristo Jesús. Amén. La muerte de Charlie Kirk, a ojos humanos, es tristeza, es un caos. Pero a ojos de Dios, la muerte de sus santos es preciada, es preciosa. Y como decíamos en la mañana en el estudio, es un canto de alegría, es un canto de gozo, donde Charlie Kirk murió haciendo lo que Dios le llamó a hacer: predicar el Evangelio, llevar el Evangelio a las universidades, ahí donde los jóvenes están confundidos, ahí donde los jóvenes se hacen enemigos públicos de Dios. Y es una bendición poder observar hombres y mujeres que el Señor pone en su corazón ser fieles a su palabra. Oremos por la esposa de Charlie Kirk y sus hijos para que el Señor les fortalezca y nos anime también a nosotros a trabajar en la obra del Señor. Dice Gálatas 5, 16 al 18, versículo 16, en Nueva Traducción Viviente. Ustedes síganlo en su Biblia o aquí enfrente. Versículo 16. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Versículo 17. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo
sus buenas intenciones. Versículo 18. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Hemos estado viendo cómo Pablo está hablando ya en esta parte de Gálatas de aspectos prácticos, de cómo debemos y podemos vivir la vida cristiana. En esos versículos hay un contraste entre el Espíritu y la carne. El Espíritu Santo, quien es Dios mismo, quien vive en los que creen en Cristo, por un lado, es esa obra de Dios. Y en Gálatas 3, 13, 14 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Porque está escrito, maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Y luego el capítulo 4, versículo 6 dice, y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba Padre. Y ahora en el capítulo 5, habla del efecto de la morada del Espíritu Santo en los creyentes. La otra parte de este contraste es la carne. Y en este contexto la carne significa la naturaleza humana, pecaminosa. La primera expresión es andar por el Espíritu, que significa nuestra manera de vivir. Es una de las metáforas favoritas de Pablo para describir la vida cristiana, andar, caminar. Y dice que si tenemos el Espíritu Santo, tenemos que andar, caminar, vivir de acuerdo al Espíritu Santo y por el poder del Espíritu Santo. Y la manera de expresarlo aquí es muy fuerte. Dice, si andamos por el Espíritu, nunca jamás cumpliremos el deseo de la carne. Imposible. En el versículo 13 ya leímos que no debemos usar la libertad cristiana como un pretexto para la carne. Y en el versículo 24 vamos a leer que los que son de Cristo, Jesús, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, hermanos, es imposible. El que camina por el Espíritu, la que camina por el Espíritu, no gratificará los deseos de la carne. No obstante, reconocemos que hay un conflicto dentro del creyente entre los deseos del Espíritu y los deseos de la carne. Es un despropósito el negar que el cristiano tiene luchas, que todo está bien, que todo está perfecto en la vida cristiana. Es un despropósito que cuando tú dices, ¿cómo estás? Dices, todo está bien, aunque no sea cierto. Es una mentira pensar que si yo me entero de tus necesidades y tus debilidades, voy a burlarme de ti, o viceversa. Es un pensamiento perverso de tu parte y de mi parte, pensar que si yo abro mi corazón para que oren por mí, porque tengo esta lucha en particular, mejor no lo hago porque ¿qué van a pensar de mí? En la vida cristiana, en la iglesia cristiana, el cristiano tiene luchas. Y hay dos naturalezas que se contraponen todos los días, a cada instante. Y es lo que dice el versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Este hecho complica la vida cristiana. La vida no cristiana es muy sencilla. Es una vida según la carne, pero la vida cristiana es una batalla entre los dos deseos de la carne y los deseos del espíritu. Porque mientras vivamos en este cuerpo mortal, todavía tenemos que luchar con los vestigios de la carne que habita en nosotros. Es una mentira negar esta realidad. Es un despropósito y es una falta de honestidad el decir, no, yo ya estoy más allá del bien y del mal.
Mientras estés vivo tendrás que pelear, luchar. Y esto, como hemos dicho anteriormente, se percibe, se ve. Mientras hay esa lucha en el cristiano, habla de que hay una correcta relación con Dios. Mientras esta lucha se presenta en tu corazón y vienes a la iglesia completamente desgarrado, conflictuado, es correcto, es honesto decir, Señor, ayúdame. Lo que no está bien es que en esta lucha, siempre el que sale venciendo eres tú mismo y no Cristo. Lo que está enfermo en ti es que siempre tu pecado se cierne sobre ti y no Cristo y el poder del Espíritu Santo. La última línea del versículo 17 es difícil de interpretar, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Y hay tres posibilidades de esta interpretación. Una es que el Espíritu evita que hagamos las cosas pecaminosas que quisiéramos hacer. La segunda interpretación es la opuesta. La carne nos evita, nos previene que hagamos las buenas cosas que quisiéramos hacer. Y la tercera interpretación, y que me gusta, es que el conflicto entre el espíritu y la carne nos impiden en las dos direcciones. Cuando queremos cumplir los deseos de la carne, el espíritu nos impide. Y cuando queremos cumplir con los deseos del espíritu, la carne nos pone un obstáculo en el camino. Y este punto de vista, hermanos, no permite que te hagas una víctima. Ay, cómo sufro. Ay, pobre de mí. Es que mis circunstancias, si tú conocieras a mi familia, a mis primos, a mis hermanos, si tú conocieras dónde nací, ustedes y yo somos responsables. Pero como sea, la correcta interpretación, todos reconocemos que hay una tensión, hay una agonía en la vida del creyente que puede ser frustrante, pero también puede servir para animarnos a seguir deseando una mayor experiencia del Espíritu Santo y la vida por el Espíritu. Así que la primera expresión es caminar o andar por el Espíritu. La segunda expresión, en el versículo 18, es ser guiados por el Espíritu. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Observen que estas dos expresiones se combinan para mostrar cómo vamos a vivir por el Espíritu. Dice, nosotros andamos y Él guía. Nosotros caminamos y Él dirige. No te conformes con decir pero no hacer. No te conformes con pensar y no ejecutar. No te conformes con desear, que Dios ha puesto en ti el querer como el hacer, y quedarte de brazos cruzados. Es decir, que nosotros actuamos, no somos pasivos. Nosotros andamos, nosotros caminamos, pero reconocemos que el Espíritu es el que nos guía y que nos da el poder para caminar, para andar, y Él nos lo da. Por consecuencia, para ser guiados por el Espíritu es que no estamos bajo la ley. Y esto no significa que rechacemos la ley, sino que tenemos un poder interior dado por el Espíritu Santo para cumplir esa ley. Versículo 14 lo dice, porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que cuando andamos por el Espíritu, no cumplimos los deseos de la carne. No hay espacio, hermanos, sino que somos guiados por el Espíritu para amar y así cumplir el precepto de la ley. Estás tan ocupado, estás tan enfocado constantemente en buscar el poder de Dios, que queda muy poco espacio para el desánimo, queda muy poco espacio para estar ocioso, queda muy poco espacio para la desobediencia. Y los siguientes versículos, lo que sigue son dos listas que describen la vida por la carne y la vida por el Espíritu, las cuales vamos a examinar en la siguiente sección. Y aquí dice Gálatas 5, 19 al, perdón, me equivoqué, del 16 al 19, perdón, del 19 al 26, perdón, del 19 al 26. Después de contrastar dos maneras de vivir,
según la carne y según el espíritu. En general, ahora Pablo nos da dos listas de ejemplo de obras de la carne y el fruto del espíritu. Y lo voy a leer otra vez en Nueva Traducción Viviente y ustedes lo siguen en Reina Valera. Versículo 19. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales. Versículo 20. Idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones. Versículo 21. Envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Versículo 22. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad. Versículo 23. Humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas, refiriéndose a la obra del Espíritu Santo. Versículo 24. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Versículo 25. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Versículo 26. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Dar un vistazo a estas dos listas, hermanos. Vale la pena primero observar el contraste entre obras y fruto. Otra vez, entre obras y fruto. Además del contraste entre la carne y el espíritu. Este contraste está entre obras y fruto. Las obras, las acciones, son tu actividad y mi actividad. Son las acciones que yo desarrollo, son las acciones que tú desarrollas, que tú haces, que tú ejecutas. Es el resultado de tu esfuerzo, es el resultado de mi esfuerzo, es el resultado de la actividad humana, es el resultado de lo que pienso, es el resultado de lo que sientes. Mientras que el fruto es la obra del Espíritu Santo que brota, que crece dentro de nuestro corazón, de nuestras vidas. Y el fruto tiene que producirse desde adentro, donde el Espíritu Santo mora en los creyentes. ¿Cuántos años intentaste hacer cosas buenas apartado de Dios, alejado de Dios? Eso se llama religiosidad, eso se llama hipocresía. ¿Cuánto tiempo le llamaste hermano al que no es hermano? ¿Y cuánto tiempo le llamaste no hermano al que sí es hermano? Por tu distorsión, por tu engañoso corazón que no te deja ver lo que realmente Dios está viendo. El fruto tiene que producirse desde adentro, donde el Espíritu Santo mora en los creyentes. Tenemos que tomar la responsabilidad por nuestras propias obras. Son de nosotros y debemos dar gracias a Dios por su fruto, porque es el producto de Él, es una obra de Él en nosotros. Tú eres el responsable de tus pecados, no tu historia, no tus circunstancias, no la falta de pastor, no el consistorio o falta de consistorio, no la iglesia, no lo vacío o lo lleno de la iglesia. Eres tú responsable de tu propio pecado. Ahora, viendo la lista de las obras de la carne, un autor llamado Lightfoot nos ayuda agrupando estas obras en 4 categorías. No es una separación exhaustiva, pero da una idea. Primero, en el versículo 19 tenemos los pecados sensuales: inmoralidad, impureza, sensualidad. La segunda categoría son las desviaciones en cosas espirituales: idolatría, hechicería. La tercera, transgresión del amor fraternal,
enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, egoísmos, etc. Y la cuarta categoría son los excesos, borracheras, orgías. Si se dan cuenta, cuando el pecado que está en ti brota y no lo confiesas en su momento, no solamente afecta tu pensamiento, también tus emociones y también tus acciones. El pecado contamina todo lo que hay en ti. Así como contamina tus emociones, contamina tu pensamiento, pero también tu voluntad. Así contamina lo que haces, así contamina lo que sientes y lo que piensas. Y además de estas cuatro categorías, tenemos esta expresión y cosas semejantes en el versículo 21. No es una lista completa, sino cosas representativas de las obras de la carne. Y tú dirás, no, yo no fornico, no, yo no me emborracho. Pero ¿qué tal tu egoísmo? ¿Qué tal tu murmuración? ¿Qué tal tus pensamientos contra el hermano por cómo te miró? Al terminar esta lista, Pablo da una advertencia que ya les había dado y dice, como ya os lo he dicho, os advierto que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y tenemos que entender, hermanos, esta advertencia. Está diciendo que los que practican las obras de la carne no heredarán el reino de Dios. No porque hayan perdido su salvación, sino porque claramente no son cristianos, no tienen el Espíritu Santo. Una de las características de aquellos que se dicen cristianos es no involucrarse en la iglesia, no asistir a la iglesia, quebrantar el cuarto mandamiento el domingo. ¿Por qué? Porque o están en completa rebelión contra el Señor o definitivamente no han nacido de nuevo. Venimos a la iglesia no porque seamos perfectos, sino porque somos miserables y necesitamos del Señor constantemente. Y a través de la oración, a través de la enseñanza de escuela de formación cristiana, a través de los cantos, a través de la predicación, a través de la oración, salimos nutridos de la palabra de Dios. Salimos motivados, salimos confrontados, salimos perdonados. Pero si no hay estas obras de gracia en tu vida, ¿a qué estás expuesto? A tu maldito y perverso corazón toda la semana. En contraste con esta lista de las obras de la carne, tenemos el fruto del Espíritu, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe o fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Y estas virtudes son bien conocidas y están exactamente opuestas o están en completa oposición a las obras de la carne. Y concluye diciendo que contra tales cosas no hay ley. No hay restricción, nunca es suficiente. Siempre puedes dar más. En el pecado siempre hay una restricción, siempre hay un límite que colma el plato, que llena la copa de la ira de Dios. En las obras del Espíritu no hay restricción, siempre puedes dar más, siempre puedes amar más, siempre puedes ofrecer más. Observando las reacciones negativas de algunos videos, no los vi todos, pero algunos videos de jóvenes que se gozaban por la muerte de Charlie Kirk, ellos muy contentos, diciendo que había muerto a esta persona, expresando su completo desprecio por el cristianismo y por la palabra de Dios. Ellos mismos están envileciendo más y más. No te digas cristiano si no tienes el fruto del Espíritu en tu corazón. ¿Y cómo lo sabemos? Cuando lo practicas, cuando lo manifiestas. Es decir, que los que tienen y practican estas cualidades no necesitan la ley para decirles cómo actuar. Por ejemplo, el que está controlado por el amor
no necesita una ley que dice no matarás. El que está caracterizado por gozo y paz no necesita una ley que le dice no codiciarás. El que está animado por la paciencia, la amabilidad, la bondad, la gentileza, no necesita una ley que le dice honra a tu padre y a tu madre o no robarás. El que está controlado por la fidelidad no necesita una ley que dice no te inclines ante un ídolo o no digas falso testimonio contra tu prójimo. El que practica el dominio propio no necesita una ley que dice no cometerás adulterio. Es decir, que el que está manifestando el fruto del Espíritu en su vida no necesita la ley porque ya está cumpliendo la ley. Hermanos, no es un rechazo a la ley, al contrario, es el cumplimiento de la ley por el poder del Espíritu Santo. Ahora, en su conclusión, niega lo negativo y afirma lo positivo. El versículo 24 dice, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, una evidencia de ser cristiano, de ser de Cristo Jesús, de pertenecer a Cristo Jesús, es no practicar las obras de la carne, porque ya ha crucificado la carne. Y positivamente, el versículo 25, Pablo nos da dos expresiones, además de lo que ya nos dijo en el versículo 16. Dijo andar por el Espíritu. Y en el 18 dijo ser guiados por el Espíritu. Y aquí en el versículo 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahora, en esta traducción se utiliza dos veces la palabra andar, versículo 16 y el 25, pero son dos palabras distintas en el griego. Y el 25 podemos traducir, si vivimos por el Espíritu, alineémonos también por el Espíritu. Así que tenemos cuatro diferentes expresiones: andar por el Espíritu, ser guiados por el Espíritu, vivir por el Espíritu y alinearnos por el Espíritu. Y aquí otra vez en esta tercera y cuarta expresión estamos viendo la actividad del Espíritu Santo al lado y manifestada en nuestra actividad. Hermanos, si has tenido una vida sin fruto, si has tenido una vida de constante lucha, deja de mirarte a ti y descansa y confía y obedece la palabra de Dios. El Espíritu Santo te llenará de poder, de amor y dominio propio. Si confiesas tu pecado y te arrepientes de toda tu desobediencia, de toda tu maldad, de toda tu negligencia, el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos y perdonarnos y levantarnos. Hermanos, nosotros actuando por su poder, Él es el que nos capacita para vivir y nosotros somos los que tenemos que alinearnos con el Espíritu. Él es el que nos capacita a vivir por el Espíritu y su poder. Tenemos que esforzarnos para alinear nuestras vidas de acuerdo a su fruto. Tenemos que observar que la evidencia primordial de la presencia del Espíritu en la vida de alguien es este fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza. Que se manifiesta a veces en el lenguaje cristiano moderno. Hablamos de ser guiados por el Espíritu. El Espíritu me dijo, el Espíritu me guió. Y ahora tenemos dos pruebas para aplicar a nuestras vidas esto que pensamos, que somos guiados por el Espíritu. Y podemos preguntarnos, la primera pregunta sería, ¿esto que yo digo, esto que yo vivo, está de acuerdo a la Escritura? Oye, hermano, el Señor me habló, ¿esto que te habló está de acuerdo a la Escritura? Y dos, ¿manifiesta el fruto del Espíritu? Podemos decir que Dios me habla, pero si no cumple con estos dos requisitos, no es el Señor. Está de acuerdo con la Escritura y manifiesta el fruto del Espíritu Santo. Sin nuestra impresión, sin nuestro impulso, sin nuestra actividad, sin nuestra acción, puede aprobar estas dos pruebas. Si es de acuerdo con la Escritura y si manifiesta el fruto del Espíritu Santo,
podemos tener más confianza en que realmente es una guianza del Espíritu Santo. Si está de acuerdo con la palabra de Dios y si da fruto de acuerdo a la palabra de Dios, el Espíritu Santo. Y también tenemos una prueba negativa en el versículo 26. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos vanagloria, provocación o envidia. Si nuestra actividad produce una de estas cosas, podemos estar seguros de que no es la guianza del Espíritu Santo. Toda esta instrucción está de acuerdo con lo que Jesús dijo acerca de cómo conocer a la gente. Mateo 7:15 al 20. Habló del fruto que producimos y dijo, por sus frutos los conocerás. La pregunta para cada uno de ustedes ahora es, ¿qué conoce la gente? ¿Qué conoció la gente en el pasado? ¿Y qué conocerá mañana la gente de ti? ¿Qué observa la gente de ti? Mañana, ¿qué va a observar la gente de ti? ¿Qué fruto vas a dar? Y por último, hermanos, versículo Gálatas 6, versículo 1 al 5. Hemos concluido muchas veces, hermanos, que la iglesia sería la organización más atractiva del planeta si los cristianos actuáramos como cristianos. Y qué bendición, hermanos, poder tener una iglesia grande o pequeña y cada uno de sus miembros bien fortalecidos en el poder de Dios. Qué tristeza, qué despropósito, qué desperdicio de tiempo y energía el tener una iglesia dividida, porque unos están a favor del pastor y unos en contra. Qué bendición y qué gozo y qué alegría, hermanos, tener una iglesia dividida por causa de Cristo. Qué alegría y qué bendición tener a una iglesia que unos abrazan la fe reformada y unos la rechazan. Qué bendición. Aplaudo a eso. Porque eso es manifiesto de que hay un conflicto, de que hay una lucha entre la verdad y la mentira, entre las tinieblas y la luz. Qué despropósito, qué tristeza, cuando todo en la iglesia está bien y mi pecado está mejor y nadie me dice nada. Qué gozo y alegría por los que se han ido, porque manifiestas son las obras de la carne. Y no estoy diciendo que se vayan, estoy diciendo vengan a la comunión, pónganse a los pies de Cristo y el Señor los honrará. El que encubre sus pecados no prospera, pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. En la anterior sección aprendimos acerca del fruto del Espíritu y ahora vamos a ver algunas maneras concretas de vivir ese fruto del Espíritu, sobre todo en nuestras relaciones los unos con los otros, es decir, cómo vivir como cristianos para hacer que la iglesia sea un pedacito de cielo en la tierra. La primera manifestación del fruto del Espíritu en nuestras relaciones se encuentra en el versículo 1 al 5 del capítulo 6. Y voy a leerlo yo en Nueva Traducción Viviente y ustedes lo ven en su pantalla o en su Biblia. Versículo 1 del capítulo 6. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes, que son espirituales, deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. ¿Sí pueden ver el contraste? ¿Qué haces cuando ves a alguien que está en pecado? Si lo has destruido, si lo has despreciado, si te has burlado de él, arrepiéntete. Porque ese no es un fruto cristiano. Y ponte en su lugar. Porque tú no estás exento de estar igual o peor que ese cristiano que tú ves. 2. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esta manera
la ley de Cristo. Fíjense qué interesante. Ayuda a tu hermano a llevar su pecado. No a solapar, a llevar esa lucha en oración, en consejo, en amor. Versículo 3. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Fíjate la reacción de tu corazón cuando ves que alguien está pecando. Ay, no, qué asco, qué feo. Fuchi. 4. Presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. Versículo 5. Pues cada uno es responsable de su propia conducta. La primera aplicación, hermanos, del fruto del Espíritu es cuando un cristiano cae en un pecado. Y aquí habla de ser sorprendido. La traducción Reina Valera dice sorprendido. Fíjense qué interesante. Y puede significar que se encontró atrapado en un pecado. O posiblemente que otra persona lo atrapó, lo encontró, lo sorprendió cometiendo ese pecado. Ahora esta situación no es la misma que practicar las obras de la carne. No es lo mismo. Porque esta persona es un miembro de la iglesia, es un miembro activo. Esta persona se bautizó, es constante y ha caído en pecado. Qué tristeza aquellos que se ausentan y que no sabemos nada de esa persona. Pero al mismo tiempo que la persona que se ausenta desprecia a la iglesia, desprecia a su propia alma, pensando que él solito o ella solita va a salir de ese atolladero. Ha sido sorprendido en un pecado, no está caminando, andando en las obras de la carne. Y aquí los que son espirituales deben dirigirse a este hermano o a esta hermana. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿y quiénes son los espirituales? Por los que están exhibiendo el fruto del Espíritu, los que están andando por el Espíritu, los que están siendo guiados por el Espíritu, los que están alineándose por el Espíritu. Esos son los espirituales, esos son los que deben ayudar a sus hermanos. Ellos están en capacidad de restaurar al hermano caído, que ha caído en un pecado. Y el aspecto del fruto que debe exhibir, sobre todo, es la mansedumbre. Restaurarlo en un espíritu de mansedumbre. Y la meta es restaurarlo. La meta no es destruirlo. La meta no es correrlo. La meta es incorporarlo nuevamente a la membresía de la iglesia, a las reuniones los domingos, a las actividades de la iglesia, con gozo, con amor. Y además la mansedumbre es algo que caracteriza al cristiano. El espiritual necesita practicar la humildad, porque dice restaurarlo en un espíritu de mansedumbre, mirando a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, estar consciente de tu propia debilidad. Es muy casi matemático, hermanos. Cuando tú ves a alguien que ha pecado y está tirado, metafóricamente hablando, en la lona, y tú lo ves con desprecio, el Señor se encarga siempre de darte una probada de tu propio chocolate. Es probable que el versículo 2 continúe con la misma idea de restaurar al hermano atrapado en un pecado, sorprendido en un pecado. Y aquí habla de cargar las cargas de los demás, llevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Esta ley de Cristo probablemente es el gran mandamiento de amarnos como Él nos ha amado, como un nuevo mandamiento que nos dijo en Juan 13:34. Y si lo pensamos bien, el llevar las cargas de otros hermanos, sobre todo cuando cuando esas cargas son pecados, llevar los pecados de otro, es una acción muy cristiana. Refleja el carácter cristiano. Porque es precisamente lo que hizo Cristo por los que creen en Él. 1 Pedro 2:24. Él mismo llevó
nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Él llevó nuestros pecados y aquí es la exhortación de llevar las cargas, los pecados de los demás para que puedan salir de sus pecados y ser restaurados. Esto es algo que la iglesia moderna muchas veces evita hacer. Son pocas las iglesias que practican la disciplina eclesiástica, siguiendo las instrucciones o el protocolo que marca Jesús en Mateo 18. ¿Recuerdan cuál es el protocolo? Si alguien peca, debemos ir directamente con él para ganarlo. Si él se rehúsa a escucharnos, debemos llevar a 2 o 3 testigos. Y si él rehúsa a escuchar a los 2 o 3 testigos, debemos llevar el asunto ¿a dónde? A la iglesia. Y si él no escucha a la iglesia, ahí entra lo que se llama la excomunión. Es un proceso lento, hermanos. Es un proceso difícil, pero es un proceso amoroso para recapturar, para ganar de nuevo, para restaurar de nuevo al hermano o a la hermana que ha sido atrapado en algún pecado. Grábense bien esta idea, hermanos que están ahí atrás o los que no vienen. No es nada amoroso ignorar los pecados de los demás y dejar que se destruyan pecando sin tratar de intervenir para pararlos y restaurarlos. Al principio ninguna disciplina causa gozo, pero después da fruto apacible de justicia. Qué bendición para mí que si yo soy sorprendido en un pecado, ustedes, cualquiera de ustedes, me llegue y me exhorte y me diga, hermano, así dice el Señor. Qué alegría, qué bendición poder tener hermanos que se preocupen unos por otros. Es un proceso lento, es un proceso difícil, es un proceso amoroso para recapturar, para ganar de nuevo, restaurar de nuevo al hermano que ha sido atrapado. Es algo que debe practicarse en las iglesias locales, la disciplina eclesiástica. Se cuenta el caso en una iglesia que buscaba practicar fielmente una de las 3 marcas distintivas de una iglesia verdadera. Y son situaciones difíciles, pero a veces también la cosa más alegre, la cosa más gozosa, es cuando ese pecador responde a favor de la palabra de Dios, a favor del Señor de Cristo, y responde a la exhortación y se arrepiente y regresa y es restaurado. Es algo muy padre, es una bendición. Habla de una historia de una iglesia que buscaba cumplir esta marca distintiva, la disciplina en la iglesia. Y este pastor junto con el consistorio, una iglesia presbiteriana, el pastor era norteamericano, y había un caso donde ese domingo llegó una comitiva de Estados Unidos a esta iglesia y la visitaron ese domingo. Y había un caso que tenían que tratar públicamente. Es un caso verdadero. El caso de una chica que se embarazó fuera del matrimonio. El pastor y el consistorio estaban al tanto de esto y tuvieron que hablar con la chica y con el papá de la hija para comentarle y para hablarle de su pecado. Y después de haber hablado con el papá y con la chica, con la jovencita, se tuvo que hacer esto porque evidentemente con el paso del tiempo iba a ser evidente su embarazo dentro de la congregación. Una situación que iba a afectar a la iglesia de manera general. Se habla con el papá, se habla con la hija, y ese domingo se presenta el papá y se presenta la hija, y fíjense qué interesante. La hija, después de haber entendido esto, ella se para públicamente y dice, he pecado contra Dios y contra ustedes. Esa es una obra del Espíritu Santo. ¿Qué harías tú? ¿Qué haría yo? Si mi hijo o tus hijos cometen un pecado, ¿cuál es nuestra labor?
como padres, como miembros de la iglesia. Esta chica, por la obra del Espíritu Santo, se paró y confesó públicamente, llena de vergüenza, que había pecado contra Dios. Y ella confesó públicamente su pecado. Y luego la iglesia oró por ella. Le aseguraron, tanto los ancianos, el pastor y la iglesia, que la amaban, a ella y a su familia. La iglesia respondió con compasión y le ayudaron a poner en orden lo que había empezado en desorden. Pero el equipo que había visitado Estados Unidos estaba viendo, y el pastor estaba abrumado también, porque pensó, vienen de visita y están viendo el pecado que está dentro de la iglesia. ¿Y saben cuál fue la respuesta de aquellos hombres que venían de Estados Unidos y que vieron el pecado dentro de la iglesia? Y después de observar cómo se trató con esta señorita y con su familia, y cómo la iglesia respondió, y ella también respondió, la jovencita, ellos se acercaron al pastor y al consistorio y dijeron, así debe de ser una iglesia verdadera. Así debe ser en la iglesia, donde nos restauramos los pecados con misericordia y paciencia y perdón. ¿Cuánto tiempo has perdido tú? ¿Cuántos pecados has cometido? Y tienes años, décadas en Príncipe de Paz, lidiando a la llanero solitario con tu pecado. Hermanos, si somos reformados, ese es el objetivo de la disciplina del Señor. Restaurar al hermano, confortar al hermano para que salga adelante de su pecado. Porque así como yo los trato, quiero que me traten. Ahora regresando a Gálatas 6, los versículos 3 al 5, puede ser un tema nuevo o puede ser una llamada a vigilarnos que se menciona en el versículo 1. Porque aquí dice que si alguno se cree que es algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro. En muchas ocasiones, en las cartas de Pablo, Dios advierte contra la autoimagen demasiado alta. Romanos 12:3, 1 Corintios 3:18, 8:2, 10, 12, 14, 37. Tenemos que resistir estas dos tendencias, hermanos. La tendencia de distanciarnos de los pecados de los demás. Otra vez, tenemos que resistir la tendencia de distanciarnos de los pecados de los demás. ¿Cómo te ve Cristo cuando pecas? Decía la canción, ¿verdad? Con misericordia, con gracia, con perdón. ¿Cómo debes de ver a tu hermano cuando incluso peca contra ti? Con misericordia, con gracia, con perdón. Tenemos que resistir, tenemos que desechar, tenemos que abandonar esa tendencia de distanciarnos de los pecados de los demás. Ay, no, que luche solito, ¿para qué se mete ahí? Considerándolos superiores a ellos, aunque sean pecadores y más pecadores que tú. También tenemos que resistir la tendencia de tomar crédito por nuestros éxitos y considerarnos superiores a lo que realmente somos. Aquí dice que tenemos que examinarnos a nosotros mismos para gloriarnos, no en lo que los otros han hecho, porque tenemos una tendencia de identificarnos con los éxitos de otros como si fueran los nuestros. Y tenemos una tendencia de distanciarnos de los fracasos de los demás, considerándolos superiores. Eso se ve muy claramente cuando tenemos alguna inclinación por un equipo deportivo. Cuando ganan, ¿qué decimos? Nosotros ganamos o ganamos. Y cuando pierden, ¿qué decimos? Pues ellos perdieron. Nos pasa, ¿verdad? Y así pasa dentro de la iglesia también.
tenemos que identificarnos con nuestros hermanos en sus faltas para decir nosotros perdimos y lamentar esta pérdida que afecta o afectará a toda la iglesia. Cuando alguien en la iglesia pierde, nosotros perdemos. Aunque no le hables, aunque te caiga gordo. Y tenemos que apoyarnos para superar esta pérdida, esta caída y salir adelante juntos. No considerándonos superiores, sino identificándonos con ellos. El versículo 5 es un poco curioso, porque parece ser lo opuesto al versículo 2. En el 2 dice, llevad los unos las cargas de los otros. En el versículo 5 dice, porque cada uno llevará su propia carga. Ahora la palabra en griego carga es diferente en estos dos versículos, pero esto no ayuda mucho, porque son básicamente sinónimos. Pero el contexto nos ayuda. La idea es diferente. En el versículo 2 debemos llevar las cargas, probablemente los pecados de los demás, y así ayudarnos a salir adelante. Y en el versículo 5 la idea es que no debemos jactarnos por las obras de los demás. Debemos evaluarnos sanamente a nosotros mismos y no tomar crédito por lo que no es nuestro. Así que no debemos jactarnos de lo que no es nuestro, pero al mismo tiempo debemos identificarnos con las fallas de los hermanos para participar en su lucha de salir adelante, experimentando de nuevo el perdón de Dios y la restauración. Hermanos, para eso es la disciplina del Señor, para restaurarnos unos a otros. Cuando tú tienes a tus hijos chiquitos y los disciplinabas, ¿qué buscabas en ellos? Un cambio en su carácter, un cambio en sus acciones. Pide al Señor perdón porque hemos sido demasiado egoístas. Al lidiar con mi pecado de manera autónoma, al allanero solitario, al no rendir cuentas y ser parte de la membresía de la iglesia, y a no descansar en el poder del Espíritu Santo. Todas esas son manifestaciones de orgullo y soberbia, de autonomía. Puede ser muy sencillo, muy humilde y tener una cara así, casi de ángel, pero tu corazón está de pie en lucha contra el Señor. El Señor no quiere eso. El Señor nos ha dado los medios de gracia, su palabra, su Espíritu Santo, la predicación, la reunión los domingos, el estudio de escuela de formación cristiana, para nutrir tu alma, para confrontar tu pecado, para exhibir tus pensamientos y las intenciones de tus pensamientos. Quiere el Señor, hermanos y hermanas, que tu muerte sea un testimonio de tu relación con Cristo. Quiere el Señor que tu muerte sea un testimonio vivo de que no estuviste ocioso sin trabajar en el reino de los cielos. Quiere el Señor que tu muerte y mi muerte sea una constante. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Oremos. Te bendecimos en esta tarde, Señor. Te damos muchas gracias por tu misericordia y tu bondad. Gracias por tu palabra que nos exhorta, nos mueve, nos confronta, nos exhibe nuestro pecado. Pero también no nos deja estar solos, no nos permite estar ociosos, nos anima, nos impulsa, nos exhorta, nos guía, también por medio de tu Espíritu Santo, a hacer lo correcto, a hacer lo que te agrada y te honra. Te suplico, Señor, que pongas en nosotros fe y arrepentimiento, no solo para creer en ti, sino para vivir por ti y para ti, Señor. Aviva los corazones aquí presentes. Que tu Espíritu Santo levante esos corazones apagados, magullados por el pecado, desanimados, y que tu Espíritu Santo avive esos corazones. Y aquellos que no son cristianos, Señor, hazlos nacer de nuevo, Padre, por tu misericordia y tu bondad. O aléjalos de la iglesia, Señor.
Bendecimos tu nombre y te honramos, Padre, por Cristo Jesús.